Ok, bueno, esta es nuestra quinta clase. Bienvenidos y vamos a comenzar la quinta clase. El tiempo va pasando y hay que aprovecharlo. Hoy es octubre 22. Veo algunos juiciosos tomando apuntes y eso es muy bueno porque uno no puede memorizar todo, ¿no? Yo también tengo que tener mis apuntes. Eso es normal. Bien, continuamos. Una pregunta, ya que estamos hablando de Noé. Ustedes van más adelantados que yo, pero eso está bien. Aunque creo que ahorita más adelante en la siguiente clase me los paso un poquito. Una pregunta, ¿existió realmente el diluvio? Normalmente se ha cuestionado mucho y bueno, algunos dicen que son mitos, ¿sí? Como en el mismo Génesis, como existen otros Génesis, otras versiones, los ¿qué? Ixos y otras civilizaciones que también tienen leyendas muy parecidas a la Biblia. Entonces dicen, no, mire, eso es otro mito más. Sencillamente es una versión cristiana de una catástrofe local y por eso cuestionan que si realmente fue. A ver, ¿alguien se acuerda en el Nuevo Testamento que hablen del diluvio? ¿En el Nuevo Testamento alguna referencia? ¿Nos ayuda? Porque eso es importante que las evidencias internas. ¿Alguien? En Mateo 24 habla sobre los tiempos de Noé. Ajá, como en los tiempos de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, para Jesús, lo de Noé fue real y lo del diluvio también. Hay otra referencia, gracias. ¿Se acuerdan? Don't remember. Segunda de Pedro 5. Ajá, ¿qué es lo que dice? ¿Nos recuerda? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndolo del diluvio sobre el mundo de los impíos. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, muy bien. Entonces, Jesús, Pedro también. Entonces, y hay otras partes, ¿cierto? Pastor, Lucas 17, Lucas 17, 27. Lucas ¿Qué 17, dice? 27. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sí, señor. Ok. Bien. Son evidencias internas, ¿sí? Cuando hay algo importante en un análisis crítico, se tiene en cuenta evidencias internas en la misma Biblia, pero también evidencias externas. Entonces, hay evidencias internas que ustedes las conocen y no las pueden consultar, pero también hay evidencias externas. Por ejemplo, sobre Jesús no fueron los evangelistas los únicos que escribieron. Hubo historiadores de su época, Celso, Flavio Josefo y otros, que no eran cristianos, ni siquiera eran del pueblo de Dios, pero no podían pasar por alto lo que sucedió en Palestina en esos tiempos, porque eso sería como por decir algo que Maduro renuncia, que entregue el cargo y que eso no salga en las noticias. Eso sería el colmo. Un acontecimiento así como que muchos lo están esperando. Entonces, ¿cómo se le va a pasar un acontecimiento así? Entonces, los historiadores y, digamos, impíos o seculares también hablan de personajes bíblicos porque no se puede ignorar situaciones así. Entonces, también sobre este particular también, obviamente. Tengo aquí pues un pequeños artículos, la National Geographic, un análisis de los espelotemas en una, pero voy a buscar aquí acá está.
Un análisis de las espeleotemas en una cueva kárstica búlgara cerca del Mar Negro muestra que 5.500 años antes de Cristo las lluvias fueron 53 veces más intensas que la medida de la época. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí la ciencia analiza y busca, entonces esas cosas a veces llegan a corroborar los acontecimientos bíblicos, ¿sí? Hay un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, estudios de la arqueología en la que se ocupan de eso y muestran muchas cosas que corroboran los acontecimientos desde el punto de vista no bíblico, no religioso, no de la fe, sino de la ciencia. Entonces la National Geographic hace esto y eso muestra, dice que se estima que el nivel del agua del Mar Negro creció 150 metros. Imagínese eso, ¿sí? 150 metros. Ahora, eso no es, pues, para ellos afirmar cosas como esa, pues, tienen sus bases, tienen sus análisis. Por ejemplo, uno ve, para uno no es muy complicado, por ejemplo, ahorita pasar por el Magdalena y ver que el río ha menguado, ¿es cierto? Y que según ¿cómo se llama eso? La cuenca, muestra que era más grande, que tenía más profundidad, etcétera. Entonces, si uno así sin mucha experiencia, solo con mirar eso dice, uy, cómo ha mermado el río, ¿cierto? Mire cómo ha bajado el nivel. Entonces, ¿cuánto más gente que se dedica a esto? Los autores del estudio proponen sin pruebas científicas que fue el resultado de la colisión de un gran asteroide o cometa contra el Sol, lo que provocó un rápido incremento de la radiación solar. Eso produjo las temperaturas que llevaron ¿a qué? A mover las aguas y a ver una gran cantidad de lluvias, demasiado. Ahora, una cosita. Lo que la Biblia no es muy clara si fue en todo el mundo completo, si fue en todo el planeta, pero lo que sí podemos deducir de ahí es que al menos la parte habitada fue destruida. ¿Me hago entender? Si América todavía no estaba poblado, pues no, pero siendo que la civilización, siendo que la humanidad se estaba hasta ahora extendiendo y como que no tenía muchas ganas de extenderse, usted ya sabe por lo de Babel, entonces parece ser que al menos fue suficiente para destruir la raza y los animales que estaban en ese sector. Si no fue universal en todo el planeta Tierra, al menos sí destruyó todo lo que ser viviente de ese momento. Ok, no sé si queda claro más o menos. Bueno, además de esto, hay, ¿cómo se llama? En las partes altas del planeta, por ejemplo, solo un ejemplo, aquí en Tunja, ustedes los arqueólogos van y encuentran sales marinas, encuentran restos marinos y dice, bueno, pero ¿quién trasladó esa cantidad de cosas hacia allá? ¿Cierto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que resulten? Y eso pues muestra que eso no fue un camionado de fósiles, sino que se pueden explicar solo por un diluvio, como lo explica la Biblia, donde murió mucha gente, donde las aguas crecieron tanto que al descender pues quedaron muchos residuos en muchas partes altas y eso es lo que ahora la ciencia encuentra y la única explicación para muchos es eso, ¿cierto? Entonces... Pastor, una preguntita. Sí. En Génesis capítulo 7, versículo 21, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Y en el 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces parece que el diluvio se fue en todo el planeta.
Ángela, lo que pasa es que lo que estamos diciendo, eso no quiere decir que había gente en todo el planeta, sino que murieron todo ser viviente. ¿Me explico? O sea, de ahí yo no puedo deducir que entonces en América había gente y los que están en América también se ahogaron. No, porque eso no lo está diciendo el texto. El texto está diciendo que todo el ser viviente. Ajá. Por eso, o sea, donde había población en la Tierra, en el planeta, toda la gente murió. Exacto, eso es lo que estamos diciendo. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que, porque hay, o sea, no sabría explicarle, pero un planeta que es redondo y que mayormente es agua, ¿cierto? Como el agua, si cae acá, se va, en la medida que va girando hacia otro hemisferio. Entonces, no, por eso algunos dicen, es probable que fue en el mundo habitable, en el mundo de ese momento, pero no en todo el planeta, ¿sí? Listo, eso es lo que básicamente podemos deducir del texto, que efectivamente todo ser viviente murió y solo quedó los que estaban en el arca en ese momento. Más o menos, continuamos. Sí, señor, gracias. Ok, pasamos a otro puntico. Hoy tengo varios punticos así como salteaditos, variados. Bueno, yo puse aquí este título para explicar similitudes entre Adán y Noé. Me ayudan con, vamos a leer Génesis, vamos a leer del 1 al... Espérenme que está llegando más gente y tengo que al ingreso. Vamos otra vez. Sí. Génesis 9, del 1 al 7. ¿Lo puedo leer yo? Sí, hágame el favor. Dice en Génesis 9, del 1 al 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre, el que derrame sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Gracias, muy amable. ¿Qué similitudes ven con lo que Dios le dijo a Adán? Aunque yo no sé si les puse ahí. Bueno, sí, ahí escribí. Estoy preguntando ya lo que les dije ahí. Bueno, básicamente lo que vemos aquí es una creación versus creación redimida, ¿cierto? Es como un nuevo comienzo, es una nueva humanidad, una nueva creación. Y uno se pregunta por qué le dijo casi lo mismo que le dijo Adán: señoread, llenad la tierra. Y es básicamente porque todo es un nuevo comienzo, como por decir algo nuevo Adán, una nueva humanidad. Y es una nueva... Entonces Dios vuelve a reiterar su propósito, ¿sí? Dice, leo otra vez el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, oiga, a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Mire que el propósito de Dios era eso, llenar la tierra, señoread. Dice, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra.
Aquí hay similitudes, como lo escribo, pero también hay diferencias. ¿En Adán también había ese temor de los animales para Adán y Eva? No, ¿sabe que no? Es en este caso. Ahora, yo no sé si ustedes notan que cuando Noé, para subir toda esa cantidad de animales, ¿cierto? Y los animales le obedecen de una forma, póngase usted a pensar en los zapatos de él, cómo sería toda esa cantidad y se ve que como que los animales tenían una empatía, un acercamiento al hombre, al ser humano, ¿cierto? Pero aquí ya a partir del diluvio, después del diluvio, ya las cosas cambian, ya hay el temor de Dios. Y noten ustedes que le habla de comer carne, cosa que con Adán no sucedió. ¿Sí? Dice que todo árbol fruto que es para comer, pero aquí después del diluvio ya también dice que los animales, dice, bueno, leo el 2, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y en todos los peces del mar y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive serán para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, parece ser que acá ya le permite comer sangre, perdón, comer carne, comer animal, excepto la sangre, ¿no? Entonces, hay similitudes y hay diferencias también. Ok, sí. Pastor, ahí en Génesis 1, 29 y 30, bueno, en el 30 sobre todo, es como lo que tú dices, pero entonces aquí hay algo que es interesante y dice, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ahí no les está diciendo que también los animales es para comer. ¿Qué texto leyó? Génesis 1, 30. Porque del 29 al 30 es que dice, del 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y en el 30 reitera, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, o sea, me da a pensar que ahí le está diciendo que también las bestias y los animales y todo es para comer, las aves de los cielos. Dice el 30, ¿cierto? Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les serán para comer, y fue así. Pero no es tan específico como lo está diciendo en el 9. Ajá. Porque ahí hace como una coma. Y dice, a toda la bestia y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Es que parece ser que la planta le es para comer, pero a esos animales. Es lo que trato de ver ahí. En toda planta verde les serán para comer. Sí, yo también entiendo, pastor, que se refiere que todas las plantas las podían comer, eran los animales, y esos animales de los que está hablando ahí, lo que a mi parecer, ¿no? Parece ser. Bueno, yo no lo veo así, sí es cuestión como de empezar a interpretarlo, pero no es tan específico como en el 9. Sí, bueno, el caso es que en el capítulo 9 sí ya es muy Pastor, directo, sí. y hace la salvedad de que la carne, pero no su sangre. ¿Alguien más Sí. está?
Sí, señor. Es que, pues para apoyarle un poquito ahí, en la traducción del lenguaje actual, se entiende mucho más claro que ese Reina alimento Valera. vegetal es para eso es para esos animales y no los animales como alimento para los hombres. ¿Nos puede leer esa en esa versión? Claro que sí, dice en el 29, y dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan frutos con semillas, ellos serán su comida. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo y a toda criatura que se arrastra por el suelo, en fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento, y así sucedió. Ajá. Sí, parece ser que es más hacia los animales, ¿cierto? Esa es la idea. Ok. De todos modos, sí es bueno mirarlo ahí. Bien, entonces seguimos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después del diluvio? Tenemos un nuevo comienzo, no con una pareja, sino ya con una familia, ¿cierto? Una familia compuesta, según el Nuevo Testamento, por 8 personas. Noé, sus hijas y sus yernos, 8 personas. Vemos, bueno, aquí ya lo escribí, ahora pueden comer carne. Antes los animales eran tranquilos con los humanos, hoy nos temen. Hay una actitud, un cambio. Claro, ya al ser comestibles, pues hay esa reacción. Entonces tenemos en el Génesis los capítulos 1 y 2, creación, y aquí en Génesis 9, 8, perdón, con el diluvio, la destrucción. Entonces es un nuevo comienzo. Ok. Bien, ¿por qué les dice que no coman sangre? ¿Por qué pueden comer carne pero no sangre? Para eso, pues obviamente nos toca remitirnos a lo que significa la sangre en la Biblia. Yo puse aquí Antiguo Testamento, pero en realidad la sangre es importante en toda la Biblia. Primero se usa 422 veces en 357 versículos. Estoy hablando de Reina Valera 60, ¿no? 424 veces, eso es bastante. La sangre del pacto sellado con Dios en Israel. No vamos a leer las citas, pero usted las puede leer después con calma. Pero fue con lo que se selló el pacto en el Sinaí. Después hubo sangre que fue rociada sobre el pueblo. Una manera de decir, bueno, esto es un pacto entre dos y si no se cumple, tiene que morir. Como ese animal que murió, es pacto de sangre, ¿sí? La sangre hizo expiación por el pueblo de Dios. Éxodo 30, 10. La sangre era el signo de la misericordia de Israel en la primera Pascua. ¿Se acuerdan cuando fueron a salir? Lo que Dios les dijo es que cogieran la sangre de un cordero y marcaran con él la sangre los dinteles y ¿cómo se llama? El marco de la puerta, y el ángel destructor vendría y si veía la sangre, sencillamente pasaba de largo, no le hacía daño. Pero si no veía la sangre, la señal del pacto, entraba y mataba a los primeros hijos, el primogénito. Entonces fue la sangre como... Y recuerde que los israelitas, los que están leyendo esto por primera vez, ya habían experimentado eso, ¿sí? Recuerden que todo lo que estamos leyendo del Génesis, la gente está ya en el monte Sinaí, están en ese proceso habían sido librados de la esclavitud de Egipto con el poder de la sangre del cordero. Entonces tiene un mensaje importante para ellos. A ver, aquí hay otros. La sangre selló la nueva alianza, Mateo 26. La sangre trae la redención, Efesios 1:7. La sangre trae paz para con Dios. La sangre nos limpia, Hebreos 9. La sangre nos justifica. La sangre nos santifica. Y la sangre nos permite vencer a Satanás. Por la sangre, los que vencieron por la sangre del Cordero, vencieron por la sangre del Cordero. Entonces note que
esa es una razón por la cual le prohíbe comer la sangre. Bueno, uno podría alegar razones médicas, razones, ¿cómo diríamos? De salubridad, ¿cierto? Que es que la sangre transmite genes o transmite, pero estamos en un contexto religioso y el propósito de la Biblia es espiritual, es transmitir esas verdades espirituales más que científicas, más que de medidas de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, la razón es esa, porque Dios les estaba enseñando a ellos la importancia de la sangre y ya había empezado con lo que sucedió con ese pueblo al que le está escribiendo en este momento, al salir de Egipto, poquito antes de salir de Egipto, que eso fue lo que marcó la pauta para que el faraón los dejara salir. Ok, entonces, eso en cuanto a la sangre. Muy bien, pasamos a otro tema y vamos a leer Génesis 9, 18 al 29. Génesis 9. Desde el 18. Desde el 18 hasta el 29. Dice así. Y los hijos de Noé que le nacieron que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Note ese dato, ¿por qué les dice eso? No, ahora, yo quiero que ustedes se pongan siempre en el lugar del oyente. El que escuchó esto, o mejor leyó, no, yo creo que escuchó, porque no todos sabían leer en ese entonces. Escucharon estas cosas, estas historias. Le dice que se me perdió ahora, 9, 18. Sí, y estos le salieron del arca Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, se supone que de ahí se llenaron, ¿cierto? Ellos tuvieron hijos y se conformaron naciones, etc. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, que algunos dicen, bueno, le permitió comer animal porque no había cultivos en ese momento. Después de un diluvio, pues no hay que comer, solamente pescado. Entonces, ya aquí dice que comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y le fue tan bien que bebió del vino y se embriagó, y estaba dando gloria a Dios. Estaba feliz el hombre, ¿no? Disfrutando el fruto de su tierra, se emborrachó, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda o su carpa, su casa, ¿no? Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, su espalda, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Un detallito que no lo tengo ahí en los apuntes, pero note que dice que vivió 950 años. Todavía la gente está viviendo bastante. Sí, Matusalén 970 y pico, casi 1000 años. Imagínense un sistema pensional con gente viviendo tantos años.
¿cierto? Perdóneme aquí un momentico. Es que están dejando quemar la arepa por acá y no, ¿cómo es posible? I'm sorry. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La humanidad empezó porque el propósito al crear al hombre no fue para la muerte, no fuimos creados para la muerte, sino para la vida. Y la muerte vino como resultado del pecado, ya sabemos. Pero entonces comenzó no la evolución, sino la devolución. El hombre empezó a vivir menos tiempo, y ya después vemos que, por ejemplo, Abraham son 120 años, pero Noé alcanzó a vivir 950 años. Entonces, hay una degradación de la humanidad, ¿cierto? Hay ese... Y los científicos muestran eso, que la humanidad se va deteriorando con la idea de que hubo un tiempo en que la salud era mejor, en que las condiciones de vida eran mucho mejor. Bueno, pero este es un adicional ahí. Ok, entonces lo que acabamos de leer, Pastor, sí. disculpe, yo tengo una pregunta aquí referente a la lectura que se acabó de leer. O sea, Ajá. Can cometió el error y Noé maldijo al hijo de Can, sí, a Canaán. Sí, sí, eso es. Esa es una de las preguntas para las interpretaciones que hay. Gracias por tener en cuenta eso. Ahorita volvemos a ese punto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ha habido muchas interpretaciones, ¿sí? Sobre esto. La maldición de Canaán, aquí me faltó la A, dio origen a los negros esclavos, porque ahí dice que será esclavo, ¿cierto? Entonces, ahí surge una especie de racismo, y eso es algo muy interesante que ha habido en la historia. Y bueno, yo les pregunto, ¿cómo está Colombia hoy en cuanto al racismo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tema superado? Claro que no, ¿cierto? Aunque entendemos los derechos y todo, pero en nuestra, o sea, está tan arraigado en la humanidad, y las interpretaciones bíblicas desde la parte religiosa, bíblica, ha ayudado a afianzar esa idea equivocada, errónea, que nuestra cultura tiene sobre el racismo. Entonces, quiero hacerles compartir un poquito de lo que hay en cuanto a eso. En Europa, en el siglo XVII, la verdad, el racismo no es muy viejo. El racismo está relacionado, tiene una base económica. Hay antecedentes históricos y es un tinte económico. Y ya ahorita vamos a mirar. En el siglo XVII, le puse aquí otro pedacito, dice Peter Herling, quien dando crédito a la maldición de Cam hacia el año 1660, siglo XVII, agregaba que, abro comillas, los negros carecían del uso de la razón que es peculiar al hombre, que tenían escaso ingenio y estaban desposeídos de todas las artes y las ciencias, que eran proclives a la lujuria y en su mayor parte idólatras. ¿Qué les quiero decir con esto? En el siglo XVII comienza a coger fuerza el racismo, el mirar a otros seres como inferiores, a deshumanizar. Ahora, yo no sé si usted tuvo en cuenta acá que cuando leímos acá, dice que no derramará la sangre del hombre porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Venga, lo leo mejor. Dice, pero porque el versículo 5, 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas
De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre del varón su hermano, ¿qué? De mano del varón de su hermano, ay, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿El hombre qué? ¿Blanco? ¿El hombre negro? No, el hombre. El hombre. O sea, Dios está diciendo que no se puede derramar la sangre de un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho ¿qué? A imagen de Dios. A imagen de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surge el racismo? ¿De dónde surge eso? Y estamos en las interpretaciones que el cristianismo en esa época le está dando, ¿cierto? Y está diciendo que, imagínense, dice, los negros carecían de uso de razón, que es peculiar al hombre. O sea, ¿qué está diciendo nomás esto? Que ellos no son humanos, que ellos son una clase, ¿qué? Inferior, que no carecían del uso de la razón y que tenían escaso ingenio de las artes y las ciencias, y que más bien eran lujuriosos y que idólatras. O sea, mire qué tremendo. Estamos hablando de una Europa cristiana, ¿sí? Estamos hablando de una Europa donde el cristianismo tenía raíces, y ustedes se van a sorprender de lo tremendo de las contradicciones que se ven en esta época de la Ilustración bajo una influencia cristiana. Y uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? Básicamente la clasificación como seres superiores e inferiores de Charles Darwin en 1500, bueno, él escribió El origen de la especie en esta fecha, pero ya llevaba muchos años estudiando eso y analizando, solo que por fin se atrevió a publicar eso, porque sabía lo que implicaba. Pero eso y otros teóricos afianzó esta creencia. La evolución por selección natural. ¿Se acuerdan que, según Darwin, las especies que sobreviven son las especies más fuertes y son las que dominan a los demás? Entonces se está hablando de seres superiores. Y de ahí mismo viene, bueno, eso trajo unos impactos tremendos. Ustedes han oído hablar de Nietzsche, el superhombre. El superhombre de Nietzsche es básicamente, está viviendo de esta corriente que aún hasta hoy en día predomina, es esa evolución de las especies. Y el hombre, Nietzsche dice que el hombre fuerte, el superhombre, es el que destruye a los demás. Y el que él se mofaba y le enardecía su alma cuando leía que había que amar al enemigo. Él decía, eso es absurdo. Esa es la cosa más tonta que se puede decir en el mundo, porque el enemigo no hay que amarlo, el enemigo hay que destruirlo, el enemigo hay que acabarlo, a los débiles hay que acabarlos. Y ahí surge un concepto de humanidad, y esas son las bases de le estoy hablando del tiempo de la Ilustración, le estamos hablando de hace pocos siglos, y de eso se ha nutrido la ciencia, la cultura, y eso es un cáncer que nos ha afectado muchísimo. Y se ha usado la Biblia, lo más tremendo es que se ha usado la Biblia para justificar posturas como estas. Entonces, esto con Darwin motivó. ¿Y se acuerdan de este señor? ¿Alguien tiene descendencia alemana? Bueno, este bigotico me hace recordar a mi papá. Por muchos años mantenía un bigotico, eran dos cositas ahí chiquiticas, no por parecerse a él, obviamente. Quizás mi papá nunca leyó sobre Hitler. Era una costumbre y ya por fin a lo último se lo quitó. Pero bueno, tenemos aquí a este señor que absorbió, por decirlo de alguna manera, la cultura, la ciencia de Darwin, sus teorías. Y
eso abrigó su racismo, eso abrigó su sentimiento de superioridad, porque básicamente lo que pasó con Hitler y la matanza de ciegos, cojos, judíos, eso tenía un tinte racista también. Recuerden que él se considera la raza pura. Los alemanes se consideran la raza pura, la raza aria, creo que yo lo puse por ahí. Entonces, por eso para él, esta gente que tenía limitaciones físicas como los ciegos, los cojos, los mancos, los judíos, los negros, esa gente eran inferiores, eran una raza inferior y hay que exterminarla para que no contamine la raza pura, la raza blanca, la raza aria. ¿Sí entienden cómo un pensamiento de Darwin hizo tanto daño y sigue haciéndolo? Ah, bueno, aquí lo puse, la raza aria. Según Hitler, los alemanes eran la raza aria, la raza pura, y por eso era la evolución y por eso pensaban en que ellos eran los que debían dominar el mundo. Los demás tenían que ser sus sirvientes, sus esclavos. Hay otro detalle que nosotros hoy en día hablamos de los derechos humanos, ¿cierto? ¿De dónde surgen eso los derechos humanos? Ese señor John Locke, John Locke es el padre del empirismo inglés, que ha tenido gran influencia en la conformación. Él escribió el Contrato Social y junto con Rousseau y otros filósofos marcaron la base teórica para construir ahí una nueva humanidad, por así decirlo. Este señor dice que todos los seres humanos nacen libres. A ver si lo puse, yo espero que sí. Ah, bueno. Bueno, este señor John Locke tenía descendencia cristiana, como el mismo, ¿cómo se llama? Ah, se me olvida. Que mencioné ahorita. Nietzsche. Y bueno, y muchos otros tenían formación. Kant, el mismo Kant, era hijo de padres puritanos. ¿Alguien se le prendió el micrófono por ahí? Está cuchareando yo con hambre, no es buena idea, hermana. Gracias. Este señor, él dice, en su contrato social, él dice, todos los seres humanos nacen libres y con derechos naturales por ser humano. Y esto formó la base para los derechos humanos, que hoy en día defendemos a capa y espada. Puse acá solamente un pequeño resumen de un artículo como, no sé si lo alcanzan a ver, casi que ni lo veo yo. A ver si lo alcanzo a leer. Dice, el artículo presenta las líneas centrales del pensamiento político y ético de John Locke, uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento moderno. A partir de ello se deja notar el doble discurso con el que Locke construye su teoría política, afirmando derechos universales. Esa palabra es clave. Derechos universales, para luego justificar la esclavitud y la guerra justa, el dominio, la acumulación de riquezas por parte de la sociedad burguesa, hecho que marcaría el pensamiento y la práctica de la política moderna hasta el día de hoy. Por eso les decía que el racismo tiene un tinte económico. Y es cuando la revolución industrial, es cuando se empieza a mirar la naturaleza como para explotarla, y que comenzó la movilización de negros del África. Dicen que más o menos estiman que fueron cerca de 40 millones de negros que trajeron del África hacia Europa, y que creo que 20 millones para otro lado. O sea, claro, eso fue en siglos, en cuestión de 3 siglos, ¿no? En 300 años. Ni modo que había toda esa gente por allá. Pero ¿cómo empezaron las naciones desarrolladas, entre comillas, a mirar eso? Y lo vieron fue como gente, mano de obra calificada,
y gratis o muy barata. Ese señor John Luke, que les tengo acá, que escribe esas palabras tan bonitas, que todos los seres nacen libres y tienen derechos. El hombre tiene derechos. La pregunta que uno le hace y que le hacen los filósofos después es, ¿pero a qué hombre se refiere? Porque él mismo tenía inversiones en un jugoso negocio como era el tráfico de esclavos del África. Tráfico de negros. Entonces, eso era un negocio demasiado lucrativo. Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? En la mente de él, cuando dice que todos los hombres nacen libres y que son dignos y que son iguales ante la ley, que son iguales, está diciendo del ¿qué hombre? Pues del hombre de su época. ¿Cuál era el hombre de su época? El hombre europeo, el hombre blanco, el hombre rico, el hombre académico, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, aunque está formulándola y dando las bases para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, él mismo está traficando con humanos, solo que de piel morena. ¿Cómo les parece esto? Muy bíblico, muy coherente, muy consecuente. Doble moral. Doble moral. Triple, diría alguien. Bueno, no dejemos que nuestra mente nos divague, pero sí hay muchas contradicciones. Hay muchas contradicciones y nosotros como cristianos, ahora, es que ese es el problema, ellos eran cristianos, pues al menos teóricamente, pero en la práctica. Ahora, mira hermanos, esto es muy fácil tirarle agua sucia a John Luke y a Rousseau y a todos esos teóricos, pero pensemos que nosotros mismos, lo que yo les decía ahora, nosotros somos conscientes que todo ser humano fue creado a la imagen de Dios y que por el hecho de ser un ser humano es digno y merece respeto. Pero mire cuántos chistes y cuántas burlas y cuántas cosas hacemos nosotros, ¿cierto? Y somos cristianos. Entonces mire que eso lo tenemos como tan arraigado, como un cáncer ahí, terrible, terrible. Y la sociedad ha ido avanzando. Y Estados Unidos, por ejemplo, ya tuvo un presidente negro, ¿cierto? Y hay diputados negros y etcétera. Y hoy en día el fútbol y el béisbol y los deportes y las artes, etcétera. Hay mucha gente negra, pero eso no quiere decir que el racismo ha sido superado. Entonces, ya leímos este artículo. Bueno, aquí tengo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es universal porque nació en Europa, pero todos los países la han adquirido. Y hay algo que aprendí hace poquito, hace por ahí como un año y medio. Nosotros en Colombia tenemos una constitución que es válida para todo el territorio nacional y que es fundamental, es la Biblia para nosotros, y si lo dice la constitución hay que respetar y nadie puede estar por encima de la constitución. Pero ¿sabe que hay algo que está por encima de la constitución? Y es la Declaratoria de los Derechos Humanos. Y la importancia de esto es que una persona aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo que ha firmado, se ha acogido a las Naciones Unidas, apela a los derechos humanos y se le debe dar protección si es violentado por su credo, por cualquier razón que se están violando sus derechos, puede apelar a eso. Y ahí fue donde yo entendí que hay grupos religiosos como la Iglesia Católica que tienen un fueros que llama una cobertura, una protección que está por encima y que por eso ellos no los juzga la ley ordinaria, porque ellos tienen un fuero internacional basado en los derechos humanos. Entonces, es un dato ahí, un adicional. Entonces, es universal por eso, porque la mayoría de los países la han acogido. Mira lo que dice el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos.
y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Palabra de Dios. Palabras bonitas, ¿cierto? El mundo hizo fiesta cuando en Francia, después de la Revolución Francesa, se declara los derechos de todos los hombres y eso, ahora sí, está una humanidad diferente que se respeta, que se valora, el humanismo con todo su auge, y resulta que eso ha resultado papel, ¿cierto? Ok, me estoy como emocionando mucho. ¿Hasta el momento van conmigo alguna inquietud? ¿Alguno se me durmió? Sí, pastor, quisiera preguntar algo, volviendo a Génesis capítulo 9. Sí, señor. De pronto no sé si será muy rebuscado, pero encuentro, por ejemplo, algo interesante en el inicio de Génesis 9. Dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Entre esos estaba Cam, que es quien después recibe la maldición, pues su descendiente Canaán, el que recibe la maldición de parte de Noé. Pero hay un principal que es la bendición de Dios sobre ellos, y la bendición es igual en el caso de los tres y sus descendientes. Sin embargo, aquí viene la maldición no proveniente directamente de parte de Dios, como tal vez en algún momento pasó con Caín. Es una maldición a través de una autoridad, pero es un ser humano como Noé. Entonces, pues estoy viendo como el contacto. Quería preguntar, prima, si no prima la bendición. Sí, señor, que si prima la bendición. Es muy interesante ese detalle que resalta que la maldición no es de Dios. De Dios vino la bendición, ¿cierto? Sí, es importante eso. Ahora, para continuar con su inquietud, y creo que lo que tengo acá es que las preguntas que uno le puede hacer a esa forma de interpretar, ¿cuál es la forma de interpretar? Que la maldición contra Canaán, de ahí vienen la esclavitud, de ahí vienen los negros y la esclavitud con ellos, en fin, y todo el trato que se le ha dado, y que hasta la fecha de hoy todavía están en la lucha por sus derechos, por su dignidad, etcétera, etcétera. Pero uno puede preguntar, si lo que la hermana Marta creo que fue, si pecó Cam, ¿por qué la maldición cayó sobre su hijo? ¿Cierto? Fue sobre Canaán. Y la otra, ¿en qué parte se habla del color de la piel? ¿Ustedes ven a leer que Canaán era negrito? ¿Cierto que no? Por ahí no hay nada. O sea, la verdad, no, la verdad, yo no sé, hasta el sol de hoy, no sé de cuándo y cómo surgió la raza. Perdón, no es correcto, pero es una manera de decirlo, la gente de color negro. ¿Y por qué no preguntarnos más bien de dónde salieron los blancos? ¿Cierto? ¿Asumimos que Adán era blanco? Mire hasta dónde tenemos el racismo, ¿no? Yo no sé si usted se ha imaginado a un Adán negro. Es más, cuando en el siglo XVII, XVIII, algunos teóricos decían, ¿cómo se atreve esa gente dizque a pintar al diablo de blanco? O sea, en ese momento el que dice eso no le cabía en su cabeza que el diablo fuera blanco. O sea, en otras palabras, tenía que ser negro. Y relacionaban el color negro con lo malo, con inferioridad, con el pecado, con Satanás,
¿En qué parte de la Biblia uno encuentra eso? Yo veo cuando se habla de colores en Isaías 1:18, dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, ¿cómo es que dice? Si fueren rojos, serán emblanquecidos. Bueno, el pecado más bien es rojo, si es que le vamos a dar un color bíblico. Entonces, no hay una base bíblica. No hay una base bíblica para decir que Canaán, la maldición que Noé, y muy bueno el aporte del pastor Rafael, no fue Dios, sino fue un humano maldiciendo. Y que eso fue lo que produjo la raza negra y que por ellos fueron esclavos y que por eso los africanos han sufrido y, en fin, no hay una base bíblica para eso. Creo a la luz de la Biblia, que es la perversión de la humanidad. En algún momento decía que Dios le dijo, señoreen, gobiernen sobre todo, pero no el hombre, no sobre los hombres, sobre todo lo creado. Perdón, Entonces, pastor. Sí. Perdón, pastor. Sí, la bendición vino de Dios para los tres, ¿verdad? Está claro. Pero ahora uno de ellos falló, uno, vamos a decir que se salió de los límites y eso es lo que lleva a la maldición, ¿sí? No es que se está poniendo en una pelea la bendición de Dios con la maldición de Noé sobre Can, no, sino que fue la condición de pecado, sí, pudiéramos decir, la condición de su pecado fue que lo llevó a esa maldición. ¿Sí? Es lo que yo veo ahí. ¿Por qué no es así como el Señor le dijo al pueblo de Israel? A ustedes los voy a bendecir, los voy a fructificar, les voy a dar todas las bendiciones. Pero también le dijo, si ustedes se apartan, si pecan, las pierden. Y es más o menos, creo yo, que lo que pasa aquí también sí, con la bendición. Era solamente eso, pastor. Gracias. Sí, gracias, muy interesante. Pongámonos en el lugar de los israelitas allá en el monte Sinaí, recién salidos de la esclavitud, un grupo de gente sin patria, sin tierra, sin nada. ¿De qué les sirve esta historia? ¿De qué manera les ayuda a configurarse ellos como pueblo y con los planes de ese Dios que los sacó de Egipto y que los va a llevar a otro lugar? ¿Sí me hago entender? Ahí es donde es importante desde la hermenéutica ponerse en el lugar del lector. ¿Qué entendieron ellos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué les servía a ese pueblo del que estamos hablando entender o saber que los ángeles descendieron, los ángeles caídos o sin caer, y se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos gigantes? ¿De qué les ayudaba? Es más razonable, es más sensato mostrar que habían dos linajes y que uno era el linaje de los que obedecen al Señor, que los de que invocan a Dios, y otros no, y que las mezclas no son buenas, que es lo que más adelante Moisés les advierte, ¿cierto? De no casarse, no hacer alianzas con los cananeos, los fereceos, los jebuseos, etc. Entonces, mire, volviendo en ese orden de ideas, ese pueblo que está allí, que está recibiendo las leyes, haciendo pacto con su Dios y que los va a llevar a una tierra prometida que no iba a durar mucho tiempo, que se alargó por culpa del pecado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Es, en otras palabras, diciéndole que los descendientes de Canaán están bajo maldición y por eso Dios los va a expulsar de allá, como otros pasajes corroboran eso, y Dios les entrega esa tierra a ellos, que son los cananeos, los descendientes de Canaán. Sí, es más razonable entender eso en ese sentido, más o menos, pero decir que de ahí salen los negros y que por eso la maldición y la esclavitud, no. Ahora, ya en el resto del Antiguo Testamento vemos que todos esos pueblos, los cananeos, fereceos, jebuseos,
fueron prácticamente exterminados. ¿Por quién? Por los descendientes de Sem, el pueblo de Israel. Entonces se vería cumplido ahí esa maldición. ¿Más o menos? Ok. Bueno, de todos modos, continuamos. Listo, otro temita, el último. ¿Qué ven aquí ustedes? Estamos construyendo el templo del Mutis. La Torre de Babel. Esta es una foto que Moisés tomó antes de que se le acabara la batería del celular. Entonces ahí la conservamos gracias a la arqueología. Entiendo, usted sabe que son dibujitos. Ni siquiera tenemos idea cómo era. En fin, la Biblia no dice eso, eso no es lo que importa. Entonces tenemos la Torre de Babel, que está en el capítulo 11. Y estamos hablando de los que se vinieron aquí a construir esta tierra. ¿Quiénes son? Nada más y nada menos que los descendientes de Sem, Can y Jafet. Los hijos de la humanidad redimida, salvada del diluvio. Y que deberían de haber obedecido al ver el juicio de Dios, pero resulta que no. Dios les dice, crezcan, otra vez vuelve y se lo dice lo que le dijo a Adán, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Pero ellos comenzaron a construir algo hacia arriba, siempre llevándole la contraria a Dios, ¿cierto? Y así termina básicamente esta parte de esta humanidad rebelde, ni con el castigo, ni con nada cambia. Un pequeño apunte. ¿Qué tenemos en la Torre de Babel? Hay división, separación por los idiomas. Los que construían necesitaban mezcla y hablaban en chino, y resulta que les llevaban era agua. Y después pedían agua y les llevaban ladrillo. Y después pidieron ladrillo y les llevaron una pizza. Entonces ya no, esta gente está loca, con esta gente no se puede. Y resulta que no se entendían entre sí, pero se fueron conformando grupos que sí se entendían y ellos fueron separándose y por fin la dispersión, que era el mandato del Señor, ¿cierto? Entonces viene una confusión, viene separación, viene división. Y un dato curioso es que en el libro de los Hechos viene como una especie de solución a esa división de la humanidad. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a leer Hechos. Ya con esto estamos terminando. No me vayan a dormir. Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba sobre el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas, idiomas, lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, la lengua de las maravillas de Dios, y están todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué es esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Qué interesante. Yo no sé si nota ahí todos los pueblos que se nombran acá. Una cantidad, árabes, judíos, cretenses, Egipto, Mesopotamia. Mejor dicho, no le escapó casi que ninguno. Hasta el África la menciona acá. Todos. Entonces está diciendo que todos
los escuchamos hablar en la lengua en la que hemos nacido. Yo no sé si ustedes todavía tienen la idea de que las lenguas acá eran lenguas angelicales, de que habla Pablo. Obviamente por el pasaje, por el contexto, vemos que las lenguas eran idiomas humanos, aquí de la tierra, ¿no? Porque se mencionan todos ellos y ellos dicen, les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. En latín, los romanos, en inglés, los americanos. Bueno, aquí no hay americanos, todavía no. Entonces, lo que vino a ser un problema en la Torre de Babel, aquí se viene a solucionar con una intervención divina. Dios, que viene a confundir y a esparcir, es el mismo Dios que viene a traer el evangelio para que todos lo escuchen en su propia lengua. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, listo, se nos acabó el tiempo, hace ratico. Entonces, tareita, si alguien no tiene preguntas, leer Génesis, les puse un capítulo más, capítulo 19, 20, 21, 22 y el 25, porque ya nos proyectamos a salir de Génesis. Es eso. No sé si hay preguntas. Capítulo 19, 20, 21, 22 y el 25. Y por favor tengan en cuenta lo que ya hemos leído, relacionen la historia, porque el autor nos va guiando por un solo hilo que lo vamos a resumir y a repasar en la próxima clase. ¿Ok? Si no hay preguntas, oramos y terminamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero bendecirte por la bendición de poder compartir con mis hermanos, de poder estudiar juntos tu palabra. Yo te bendigo, Señor, por lo que estás ministrando el corazón de mis hermanos a través del libro de Génesis. Gracias, Señor, porque ellos han manifestado a través de los audios la forma tan hermosa como tú ministras, Señor, y tu palabra es útil y poderosa y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque siempre necesitamos corregir muchas cosas. Necesitamos ser enseñados, corregidos. Soberano Señor, muchas gracias. Sigue orando, sigue iluminando la mente, el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor. Que tu palabra cada día, Señor, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, Señor, y abra nuestro entendimiento y nos dé esa sabiduría para poderte conocer, para amarte, servirte de la mejor manera, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Sigue ministrando a cada uno, Señor, a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien.